Curiosidades del mundo antiguo. Muy buenas noches, Ignacio Monzón, historiador de cabecera de La Rosa de los Vientos. Muy buenas noches, señor Cardeñosa, voz de las noches de España. Madre mía, qué barbaridad. Qué barbaridad todas las cosas que se han dicho de Nabucodonosor, ¿eh? Sí. Este sí es un mito y se habló tanto y tanto de él, y hasta relativamente hace poco no se pudo encontrar si todo aquello que se ha dicho históricamente sobre él era cierto o no era cierto, y si existía una base, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta todo lo que se dijo él, con lo grande que había sido, con lo poderoso que llegó a ser, pues realmente, si no es por la Biblia, sobre todo, pues muy poco se hubiese llegado a saber. En el siglo XIX... ¿La Biblia contaba la verdad sobre Nabucodonosor? Bueno, lo que se ha ido sabiendo. Evidentemente la Biblia habló del Antiguo Testamento, sobre todo se basa en los textos judíos, y hombre, pues evidentemente probablemente decían muchas verdades, pero incluso siendo verdades desde un punto de vista muy parcial, que era una interpretación religiosa de hechos verídicos, en cierto modo. Es muy posible. Algunos, Algunos. No estoy hablando de Adán y Eva. No, lo que pasa... ni del arca de Noé, ¿no? Lo que pasa es que los judíos, cuando hablan de Nabucodonosor, están hablando de un vencedor que les ha vencido a ellos. Que se relacionó, por ejemplo, con la Torre de Babel. Exacto. Hoy. Sí. Nabucodonosor II fue, pues yo creo que el monarca más poderoso del llamado Imperio Neobabilónico de los siglos VII y VI antes de Cristo. Ese gran imperio derrota al imperio de los asirios, no Nabucodonosor, es su padre, Nabopolassar, pero Nabucodonosor hereda un reino, o más bien un imperio creciente, un imperio que intenta pacificar, es verdad que le cuesta varias veces, y que dota de unas estructuras físicas impresionantes. No solo fue un gran conquistador o fue un acertado legislador, sino que una de las maneras en las que él quiso ser recordado, y una manera muy acertada, y la arqueología le ha dado la razón, es mediante una monumentalización y un desarrollo urbanístico de Babilonia. Convirtió a Babilonia, yo creo que en una de las joyas de la historia mundial en cuanto a ciudades. Una de esas construcciones, la que se ha identificado o se cree que podría ser la Torre de Babel, pues sería el templo de Marduk. Estamos hablando de una especie de altísimo zigurat que pensamos que pudo superar los 90 metros de altura. Nada más y nada menos. 30 pisos. 30 pisos, exacto. Y era un edificio, era una construcción a base de ladrillo. A él se le asocia con algunas de las grandes construcciones de la antigüedad, de hecho con una de las 7 maravillas de la antigüedad también. Sí, señor, los jardines colgantes que, como señalan muchos autores, con ironía pero con mucha certeza, no describe Heródoto. Heródoto en el siglo V está supuestamente en Babilonia y no los describe, no le llama la atención. En muchas crónicas, muchos textos de la época de Alejandro Magno, tampoco les llama la atención. Flavio Josefo, que es un autor ya del siglo I después de Cristo, sí habla de él, y otros autores, Estrabón y Diodoro Sículo en el siglo I, sí lo encuentran interesante. También es verdad que en el mundo actual se le ha querido ver como un regalo de amor, porque se cuenta que él, como político inteligente, incluso ya su padre, para crear ese gran imperio neobabilónico, tuvieron que buscarse aliados, porque los asirios eran los chicos fuertes, ¿no?, del momento, eran los matones del patio. ¿A quién buscó? Pues a los medos, ya los vimos en pasadas entregas. Los medos llegan en el siglo VII, en el siglo VIII, a derrotar al poderoso Elam, llegan a hacerse con el control de la zona, y más o menos se reparten entre Babilonia y Media el control de Mesopotamia y de la zona más al oriente de esas regiones. ¿Qué hace Nabucodonosor? Para reforzar esa alianza se casa con una princesa de los medos, que es Amitis. Amitis se dice que tenía una especie de morriña por su tierra, porque ella provenía de una región montañosa. Galicia. Pues ¿Todo por lo de la morriña en la región montañosa? Tan lejos no lo sé. Pero con muchos bosques, sí, ¿verdad? Con meigas, ¿no? Sí. No sé si habría meigas. Y lo que él hace es construirle un gran jardín, un jardín que, de hecho, prácticamente ese concepto de jardines no existían como tales o como los tenemos hoy en día.
que por lo que se ha podido deducir por la arqueología, tuvo que ser una construcción impresionante. Una gran extensión de terreno elevada, con toda una serie de terrazas ajardinadas y con unas conducciones de agua que desde luego tuvieron que llamar la atención. Eso sí que es un regalo de aniversario, regalo de boda, y lo demás son tonterías. Lo quiso conquistar todo, pero lo consiguió. Todo no lo sé, pero como hombre inteligente, aparte de desarrollar una política expansiva en el valle del Tigris y del Éufrates, que era algo básico, él quiso adueñarse de la zona de Siria-Palestina, ¿no? De Jordania, Siria, Fenicia, la costa mediterránea, que eso le daba el dominio sobre las ciudades fenicias, ciudades comerciales, ciudades muy ricas, y por tanto le conectaba con el mundo mediterráneo. Como ellos recibían comercio y productos de Oriente, de la India misma, y vivían también de ese comercio, por el Golfo Pérsico y también por tierra, podían ser un punto intermedio y enriquecerse de una manera radical. Él tuvo muchos problemas, sobre todo con la zona sur, la zona de Judea, y también con Egipto. Él intentó varias veces conquistarlo, pero los problemas en el territorio judío parece que le restaron una gran capacidad de atención y evidentemente de recursos humanos. Al final se le puso freno, pero lo quiso conquistar, por ejemplo, también la zona del Nilo y llegar hasta los casi los extremos de ese mundo conocido, que era el mundo de Oriente Próximo, de Asia Central, del norte de África. Estamos hablando de uno de los personajes verdaderamente importantes de su época. Sí, como digo, fue llamado por la historiografía posterior el Grande, porque su padre pudo ser importante, pero no llegó a las cotas de conquista y de victorias. Él mismo logra derrotar en persona a los egipcios en la batalla de Carquemis, cuando los egipcios intentan apoyar a los asirios más que nada para que existiera un equilibrio de poder. Llega a ser muy resolutivo también en los castigos contra los judíos, aunque es probablemente... Pero ojo, que no solamente era un personaje guerrero y bélico, sino con un concepto de lo que debían ser las sociedades, la urbanización incluso de las ciudades importante, ¿no? Sí, porque hemos hablado un poco de cómo fue Babilonia, de sus grandes monumentos. La famosa puerta de Istar, por ejemplo, es suya. La vía de las procesiones, él la convirtió en un paseo monumental. Pero es que sabemos que la ordenó de una manera bastante racional, no completamente endamero, pero sí sabemos que la ordenó en distritos. Había una gran cantidad de distritos, con sus... Bueno, él habla de que construyó y reconstruyó al menos 16 templos. Es decir, le dio una especie de entidad cultural y casi cívica a esa gran Babilonia. De hecho, a partir de ese momento, Babilonia fue una especie de gran referente, para bien y para mal, ojo, como ciudad del gran pecado, pero también como la ciudad magnífica, la ciudad donde había conocimientos porque se estudiaba. Él era de la dinastía de los caldeos, un pueblo semita que fue muy famoso por sus oráculos, por sus profecías. Esas profecías son estudios astronómicos. Era una ciudad también bastante más pacífica de lo que se ha pensado, porque de hecho parece que a los judíos no se les trató tan mal, se les dejaba tener posesiones, no eran para nada esclavos, o por lo menos no todos. Era una ciudad para comerciar, era una ciudad para legislar. Por lo tanto, estamos hablando de alguien que por lo menos intentó que su imperio tuviera unos cimientos lo más fuertes posibles, creando una sociedad, yo creo que más o menos contenta y feliz, entre comillas, por así decirlo. Como una lombriz. Sí, bueno, no sé yo. Como decía. Ojalá. Ignacio Bozón, muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao. Chao.